Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que estés teniendo un día extraordinario, un día donde todo lo que está sucediendo en tu vida en este momento lo recibas de la mejor manera, lo aceptes de la mejor manera, porque es algo que ocupas para poder evolucionar o para poder llevar tu vida a un siguiente nivel. Mi nombre es Eliseth González, soy psicóloga clínica, escritora, y bueno, pues sabes, este canal tiene muy poco tiempo de estar en acción y es con la finalidad de expandir información, de compartir información que nos va a hacer que nos caigan esos 20, como decimos aquí en México, pero sobre todo es que puedas solucionar o tomar las decisiones que mejor le vengan a tu vida y que te perjudiquen lo menos posible a ti y a los que están a tu alrededor. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de qué es lo que genera un conflicto, ¿sí? Porque fíjate que muchos de los conflictos son generados por pensamientos, por creencias que, bueno, muchas veces ni siquiera son verdad, sino son causa de muchas interpretaciones que nosotros hacemos ante eso que nos sucede o incluso ante eso que nos gustaría que fuera de una manera diferente y que cuando nos topamos con una persona que quiere tener la razón y yo quiero tener la razón, nos da como resultado un conflicto. El día de hoy te voy a compartir cuatro puntos o cuatro factores que lo llevan a cabo para que se genere ese conflicto, aunque también vamos a ver que una vida sin conflictos es muy aburrida. Y hay una frase de Séneca que parafraseándola dice, la persona más desdichada en este mundo es aquella a quien la adversidad no ha visitado. Es decir, que la persona que no ha tenido conflictos, que la persona que se ha evitado ciertos miedos o ciertas problemáticas porque no se creía capaz, bueno, pues ha perdido una oportunidad para desarrollar una habilidad o tal vez para descubrir algo que pensaba que no tenía. Así es que todo conflicto tiene una finalidad siempre y cuando lo recibas con la aceptación y lo analices o lo asimiles desde la conciencia, no desde el ego. Para el ego, los conflictos son una manera de poder culpar al otro, es una estrategia perfecta para poder culpar al otro, para querer tener la razón de que la vida no es fácil y de que la vida no merece vivirse en armonía. Entonces, hoy te voy a compartir esos factores que dan paso al desarrollo de un conflicto y que también aprendamos a darle la vuelta y que no nos quedemos con él y que después se acumulen tantas emociones que nos va a dar pues, a somatizar, a una enfermedad o incluso desquitarnos con alguien que no nos ha hecho nada, ¿no? Incluyendo o poniendo como ejemplo es a los hijos. Un papá enojado, una mamá enojada por cierto conflicto que no ha solucionado y pues va y se desquita con ellos. Y ya después se genera otro conflicto porque viene la culpa, viene el remordimiento, viene esas acciones que se hacen para poder remediar algo que muchas veces no puedes revertir. Cuando hablamos de un golpe psicológico, ya a lo mejor un golpe físico, vas, le pones el curita, vas, le pones la pomadita y probablemente se va a desaparecer, ya no va a ser visible. Pero un golpe psicológico son los más dañinos y eso no los puedes ver. Solamente la persona que lo recibe va a percibir la magnitud de esa herida, de ese trauma o de ese golpe que le estamos dejando cuando no solucionamos nuestros conflictos. Entonces, mira, el 70% de los conflictos se generan porque se quiere mantener uno de estos cuatro factores. Uno de ellos es la jerarquía, donde uno va a someter y debe de estar uno sometido. Cuando esto no se lleva a cabo, entonces hay un choque entre estas dos personas porque una tal vez no quiere ya más sometimiento y la otra no quiere aceptar el punto de vista de alguien más y en donde tal vez deba deslindar responsabilidades, ¿no? Mantenerse en su jerarquía, someter al otro es un conflicto seguro que incluso puede llevarnos a generar la agresión o la violencia, ¿no? Uno domina, el otro se somete, todo tranquilo, no pasa nada, pero cuando uno de los dos ya no lo quiere, que es, por ejemplo, más el sometido, entonces es en donde le rompe el patrón al que quiere llevar la jerarquía o la autoridad y es en donde hay un conflicto, ¿ok? Otro factor que genera un conflicto es permitir que se genere la confrontación por querer tener la razón. Un conflicto es por dos personas que no ceden. Yo quiero tener la razón,
tú quieres tener la razón, no acepto que tú tengas una versión distinta, una percepción distinta como yo la tengo, y entonces es el conflicto, se genera. Otro punto es que vivir la vida como competencia, en el yo sí puedo y tú no, también es un factor para que no haya una situación en armonía. ¿Sí? Es decir, la competencia tiene que ver mucho con yo no tengo esto y tú sí, pero no nos damos ese tiempo para analizar que ese alguien que sí tiene lo que yo no tengo en este momento y me conflictúa, es qué sí hizo, qué le llevó a tenerlo, cómo piensa, qué miedos ha afrontado, a qué se ha arriesgado para poder tener lo que yo no tengo en este momento. Entonces, si yo me pongo a pensar, incluso si yo pregunto a esa persona qué ha hecho para estar en donde está, qué ha hecho o qué ha dejado de hacer para tener lo que tiene, tal vez me voy a llevar un regalo muy grande y es ahí en donde el conflicto empieza a tener otro sentido, ¿ok? Y el cuarto factor que genera un conflicto es excluir, ¿sí? Es hacer a un lado a las personas, es ser arrogante, ser apático, soberbio, tener esos rasgos narcisistas donde se involucra todo, ¿no? La jerarquía, soy más, en donde yo confronto y quiero tener mi razón, no acepto la tuya. Y también es en donde la vida es una competencia. Yo soy mejor que tú, así es que tú tienes que obedecerme. Y es en donde está el cuarto factor, es excluyo. Porque no me sirves, porque no sabes, porque te ignoro, porque soy indiferente. Entonces, todas esas cosas van a generarme conflictos en todas mis áreas. Estos son básicos. Es información básica, tú puedes ir asimilando en dónde la llevas a cabo, porque cuando tú lo identificas es el punto número uno para empezar a hacer las cosas diferentes. También podemos hablar de esa lucha de egos, ¿sí? Te decía que el ego es quien nos hace vernos como diferentes. El ego es el que se va a encargar de culpar a los demás porque el alimento perfecto va a ser el sufrimiento. Entonces, si yo me creo una víctima, garantizado tengo el sufrimiento, porque es la manera en cómo yo voy a obtener las cosas sin que me cueste tanto, ¿no? Y esa lucha de egos también me va a dar un reflejo, y voy a empezar a utilizar el conflicto a mi favor. Eh, Todo lo que venga afuera, como esa lucha de egos, de querer tener razones, me va a reflejar los conflictos interiores. Ayer estaba dando una conferencia y una persona me preguntaba, el tema era la inteligencia emocional, que pues yo les decía, tu inteligencia emocional es proporcional al amor que te tienes. Y una persona me preguntaba cuál era la diferencia, o más bien qué tenía que ver la inteligencia emocional con la apatía. Y yo le respondí que la apatía podemos verlo como un mecanismo de defensa o como una estrategia que utiliza el ego para no sentirse vulnerable. ¿Por qué? Porque ser apático es lo que te sucede a ti, no me importa, no me duele tu sufrimiento. ¿Por qué? Porque si yo empato, que es lo contrario de la apatía, si yo empatizo contigo, entonces tal vez voy a tocar fibras en mí que no quiero que veas. Yo no quiero mostrarme ante ti vulnerable, sensible, que también hay algo que me duele y que gracias a lo que tú me estás mostrando, lo veo más y lo quiero trabajar. Entonces ser apático es, no quiero entrar a mi interior, no quiero saber qué conflictos interiores tengo y es mejor ser apática, ser indiferente y utilizar esa arrogancia o incluso el egoísmo. ¿Ok? Entonces ahí le decía que lo contrario, o bueno, ser no inteligente emocional es ser apático y ser inteligente emocional es ser empático porque lo que a ti te sucede a mí está tocándome también y me doy cuenta que soy un ser humano tal vez que no ha resuelto algún conflicto interno pero que estoy dispuesta a hacerlo. Entonces, si se llega a presentar la situación nuevamente con alguien que requiera ser empática, tal vez voy con una postura, una energía diferente, porque yo ya lo viví y te puedo compartir qué hice para poder afrontar eso que tú aún no lo haces, ¿no? Entonces, es más o menos cómo podemos utilizar los conflictos a nuestro favor. Otro es
que tal vez ese conflicto me está reflejando miedos no sanados. En el anterior te dije conflictos interiores, también puede mostrarnos o reflejarnos los miedos no sanados y también nos puede estar, eh, el conflicto puede ser un motivo, una justificación, una excusa perfecta para poder evitar más sufrimiento. Es decir, ese es el conflicto, agarro la apatía, yo no lo quiero solucionar, prefiero quedarme con ello, callando, tolerando, quedándome en mi zona de confort, que la zona de confort sería también un tema interesante para otro video. Y entonces, bueno, quedamos con eso, es la evitación. Yo ya no quiero sufrir más, ya no quiero tolerar más cosas, entonces, pues lo evito. También es importante que sepamos que hay una resistencia a aceptar o respetar al otro como diferente a otros. Esa resistencia, te decía que es lo que un conflicto no tiene. Si yo quiero solucionarlo, primero lo acepto, dejo de resistirlo, lo que resistes persiste. La resignación tampoco vendría a ser una estrategia para solución de conflicto, porque la resignación es un punto de llegada. Es aquí me tocó vivir, me tengo que aguantar, no hay otra solución. Y la aceptación es un punto de partida. Ese es el único, digamos, factor para poder solucionar un conflicto, la aceptación, porque es el punto de partida. Ok, me está sucediendo esto, ya se generó esto, ya llegó esto a mi vida, ahora, ¿qué sigue? ¿Cómo lo soluciono? ¿Qué me está dejando de aprendizaje? Es un punto de partida, ¿no? Se abren muchos caminos. Y también cuando yo acepto un conflicto, en automático dejo de esperar a que el otro cambie, sean personas o sean situaciones o eventos. Dejo de esperarlo y me hago responsable. Cuando me hago responsable, dejo de ser víctima. Cuando dejo de ser víctima, el ego va como copiloto en mi vida. ¿Te das cuenta? El ego también tiene una función importante en mi vida, pero es muy diferente si lo mantengo al volante de mi auto o me lo llevo como copiloto y soy yo, mi conciencia, mi presencia, mi inteligencia emocional la que me va a llevar al donde yo quiero y el ego solamente me va a advertir de los riesgos o de los posibles riesgos que estén, pero yo voy a poner en prueba o voy a poner en duda si me está diciendo la verdad o solamente lo tomo como referencia o advertencia de algo que puedo evitar. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacer para evitar conflictos y ocuparlos a nuestro favor? Es aceptar que el otro no te hace nada, que no te está haciendo nada. Eres tú quien te hace todo a través de lo que esa persona hace. ¿Sí? Muchas veces creemos que el otro nos daña y no. Voy a poner de ejemplo la infidelidad. Es que me fue infiel. Ok, ¿cuánto tiempo tiene? Hace 10 años. ¿Cuántas veces han sido? Como 5. Ok. Entonces esa primera infidelidad te estaba dando señales de que requerían modificar algo en la relación de pareja porque ya no se estaban admirando. Entonces llega el momento en que alguien afuera llama la atención y claro que te va a hacer clic. Entonces, si ya fueron más de una, entonces eres tú quien se ha sido infiel todo este tiempo después de la primera. ¿Por qué? Porque te estabas engañando al creer que iba a ser diferente. Estabas siéndole infiel a tu dignidad de mujer o de hombre. Estabas mintiéndote cada vez que decías que no tolerarías una vez más y ya iba a la número 5. Entonces, ¿quién se ha sido más infiel? ¿Ok? Entonces, el otro no te hace nada. Tú te haces todo a través de lo que el otro hace. Y de ahí te agarras de sus conductas, incluso de sus propios conflictos no sanados, de sus propios miedos no sanados. Es de donde tú te agarras para sufrir. Cuando te haces responsable, trabajas en lo tuyo, lo que te choca te checa, trabajas en lo que te checó y el otro va a dejar de reflejártelo. ¿Qué hacer para evitar u ocuparlos a tu favor? Es entender que el otro está en tu vida solo para reflejarte lo que no ves en ti. Y también que te hagas la pregunta, ¿qué información es la que estoy llevando yo para estar viviendo esta experiencia? ¿Qué información hay en mí? ¿Qué programación está en mi inconsciente que me está llevando a experimentar una y otra vez los mismos conflictos? Y te vas a dar cuenta que no has hecho un alto, no has hecho esa lectura interior, has estado evadiendo todo,
fijándote en los demás, atendiendo las dudas de los demás para no estar en la tuya. Y entonces te encuentras con que hay una incongruencia, hay una incoherencia con lo que estás viviendo. Una cosa es lo que quieres, otra cosa es lo que toleras. Una cosa es lo que quieres, otra cosa es lo que crees. Y si tú crees que la vida es sufrir todo el tiempo, entonces tú tienes sufrimiento a pesar de que quieras estar en paz. Si tú quieres una relación de pareja en armonía, pero toleras muchos engaños, infidelidades, gritos, manipulaciones, chantaje, sumisión, pues entonces no tienes lo que quieres. Tú estás haciendo todo lo posible porque tengas lo que toleras. ¿Te das cuenta? Entonces todos los conflictos te están diciendo eh, incongruencias, te están dando aviso de conflictos no sanados, heridas no sanadas, miedos no resueltos. Así es que no hay conflicto malo. Una vida sin conflictos no sería vida. La vida es arriesgarte, la vida es atreverte, la vida es confrontarte, la vida es retarte. ¿Por qué? Porque si tú tienes miedo a vivir cosas diferentes, el miedo es solo falta de recursos. Y lo más importante, lo más maravilloso es que todos los recursos los puedes aprender y si no, pide apoyo. Pide apoyo a un experto, a un psicólogo, a un coach, a un video, a un especialista en eso que tú crees que no vas a poder y te vas a identificar o vas a identificar que te está dando los recursos. Cuando tú integras esos recursos, ahora sí te atreves a hacer cambios importantes en tu vida. Así es que todo conflicto sí tiene factores que lo detonan, que lo generan, que lo mantienen, pero que también un conflicto utilizado a tu favor es una bendición. Que tengas un bendecido día. Ok. Me faltó decirte que te suscribas a mi canal y dale ahí a la campanita para que ahora que suba más videos, pues te avise y podamos estar compartiendo este tipo de datos, estos temas tan interesantes que a veces es tan simple, tenemos información tanta en internet, pero no sabemos utilizarla. Así es que si te conflictúa no saber utilizar esa información a tu favor, ahí tenemos el primer reto. Comparte esta información si crees que a alguien le va a interesar, que alguien que está viviendo en conflictos no ha entendido que todo conflicto tiene una razón de ser y que le está dando información muy poderosa para que haga cambios en su vida, porque tal vez quiere resultados diferentes, pero desde la versión de persona que está haciendo en este momento, no los va a tener. Ahora sí, me despido, que tengas un bendecido día.